Hola, bienvenidos a Fanny Pop. El día de hoy les voy a mostrar dos muñecas que, como leyeron en el título del video, tardaron casi un año en llegar a pesar de venir de una de las compañías más grandes de juguetes, que es Mattel. Pero bueno, antes de comenzar con el video, los quiero invitar a suscribirse si aún no se suscriben, y si les gusta, al final del video regalarme un like, activar la campanita si no se quieren perder ninguno de los videos que vayamos subiendo. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con este video y les platico un poquito de por qué estas muñecas tardaron tanto en llegar. Y bueno, la primera que les voy a mostrar es de Barbie, y como ustedes saben, Mattel tiene varias líneas, entre ellas pues Barbie y Monster High, que son las que yo colecciono. Y con esta muñeca es una Barbie de la película que se hizo live action de Barbie, que la verdad no fue de mis películas favoritas, pero hubieron momentos y personajes específicos que fueron mis favoritos, y esta Barbie fue una de ellas. La verdad es que me pareció de lo más bonito de la película, y que es un poco difícil decirlo porque la verdad a mí personalmente no me gustó. Y como les digo, esta Barbie duró exactamente 10 meses en llegar, y esta Barbie es del 2023. Se pudo comprar la preventa en agosto de 2023 y llegó hasta mayo del 2024, entonces duró 10 meses en llegar. Y la verdad es que no la miré, no la he sacado, como ustedes pueden ver, simplemente miré que viniera bien, pero nunca la saqué de su caja. Y es que, como ya les he dicho en muchos videos, pues esperaba subir videos más o menos desde el tiempo que llegaron estas muñecas, que estamos hablando desde mayo del 2024, y me retrasé bastante en decidir volver a mi canal, pero por fin ustedes y yo vamos a ver esta muñeca. Que para todo esto, si ustedes son coleccionistas de Barbie, de Mattel, seguramente esta muñeca ya la habían mirado, pero igual se las quería mostrar precisamente para hablar del tema de que no entiendo por qué ha durado tanto la producción para algunas muñecas de Mattel. Esto no suele pasar con todos sus coleccionables, siento que pasa más con las muñecas, y la verdad es que no entiendo el por qué. No sé si es porque tienen bastante producción y estas muñecas las dejan al última. Pero bueno, la muñeca de la que les hablo es esta Barbie, que en la película pues decían que era la Barbie rarita. La verdad, a mí me encantó este personaje, todo como alrededor de el personaje, que no simplemente representaba como que las niñas pintaban o le hacían un desastre a las Barbies, que no todas las niñas, porque la verdad es que yo siempre las conservaba bastante bien, no me gustaba rayarlas ni hacerles nada, que de hecho la verdad es que yo no soy muy fan de Barbie ni nunca lo fui. Fui fan de las películas, pero hasta ahí. Creo que nunca tuve más que una Barbie, y ahora pues ya tengo algunas otras que, por cierto, tampoco nunca les mostré. No sé si algún día mostrarles mi colección completa de Mattel. Pero bueno, como les decía, es la Barbie rarita. Y pues, como su nombre lo dice y como en la película se miraba, es exactamente igual. Y me encantaron estas cajitas de Barbie, que son como rositas, no sé, muy coleccionista. Estas Barbies no recuerdo, pero creo que costó unos $50. Siento que estuvieron bien de precio, ya que estas Barbies de colección, que son especiales de la página de Mattel Creations, vienen más grandes de lo que es una Barbie normal, de las que venden en cualquier tienda. Estas Barbies vienen más grandes, como ustedes pueden mirar ahí. Las articulaciones son mejores, también todo como alrededor del diseño lo hacen mejor, y es por eso que se podría decir que son exclusivas de la página de Mattel Creations, aunque ya sabemos que después se pueden mirar en cualquier parte. Y esto pasó con las muñecas de Barbie, que la verdad es que al final no fueron tan exclusivas como se esperaba. Pero bueno, aquí está la muñeca que no había sacado y que por fin la voy a tener aquí en mi colección. Y ahora sí, les voy a mostrar de mis colecciones favoritas de muñecas, que son de las que más tengo, que es una Monster High. Y como les digo, es un poco controversial. La verdad no estoy tan segura que se pueda llamar una Monster High, porque al final de cuentas Mattel ha aprovechado mucho
como que se han hecho populares y han puesto de todo las Monster High. Siento que las visten de lo que se les ocurre, pero bueno, la verdad es que están bastante bonitas. Y esta Monster High duró exactamente 11 meses en llegar. Se hizo la preventa en febrero del 2024 y era una temática del Año Nuevo Chino del 2024, que era el año del dragón, que por cierto este año creo que no van a sacar, pero bueno, igual y también hacen la preventa en febrero. Ya estaré mirando porque a mí que me encantan todas las cosas asiáticas, definitivamente me gustaría ver qué podrían hacer con este Año Nuevo Chino, que es el año de la serpiente. Pero bueno, como les digo, la producción de esta Monster High duró casi un año y se le cuestionó bastante en la página de Instagram a Mattel, bueno, a Mattel Creations o a Monster High, que son los que anuncian estas muñecas. Por cierto, síganlos en sus redes sociales para que ahí no se pierdan los lanzamientos. Como les digo, son bastante coleccionables y la verdad están bastante bonitas. A mí me encantan, no es tanto por el valor, aunque algunas suelen subir bastante. Pero bueno, como les decía, se les cuestionó el por qué iba a durar tanto la producción. Para esto Mattel nunca contestó y pues nunca se entendió por qué estaba tardando un año la muñeca. Me estás vendiendo algo del Año Nuevo Chino 2024 y me va a estar llegando hasta el Año Nuevo Chino 2025. La verdad es que no se entiende. Pero bueno, pues tenemos la muñeca del Año Nuevo Chino, pero no del 2025, sino un año atrás, del 2024. Y lo especial con esta Monster High pues era esto, que trae un póster de la muñeca y la verdad esta muñeca es de las mejores que se han hecho últimamente en cuestión de diseño. Quiero que lo vean ahí, está hermoso esta ilustración y tal cual en la ilustración es así la muñeca. La verdad me encantan estas cosas, pero definitivamente no lo voy a poder tener por aquí porque ya no tengo espacio, pero miraré la manera en tener este postercito por ahí. Está hermoso y ahora sí les voy a enseñar la muñeca. Y saben que yo no había mirado la muñeca físicamente porque la acabo de abrir ahorita antes de hacer el video. Definitivamente los videos se le quedan cortos a lo bonita que es y de verdad que Mattel hizo un buen trabajo, esperando que si sí sacan o anuncian de este año sea aún mejor o de la misma calidad que esta. Vean la caja. Ahí como pueden ver, la caja es bastante grande, bastante más grande de lo que estamos acostumbrados con otras muñecas, que es la cajita vertical. Para esta caja es una caja cuadrada y pues es todo el espectáculo del Año Nuevo Chino. Vean como todo lo que tiene, lo hicieron de esta forma para que se vea la muñeca, se vea todo lo que tiene aquí, que son como olas. Viste Monster High, que esta es la Gina Firelong. No sé la verdad por qué pusieron ese nombre o si era una Monster High. Para esto la verdad yo solo conozco las Monster Highs de las series que eran como las más famosas. Yo a ella no la recuerdo, no sé si realmente es una Monster High de la serie, pero está hermosa, que si la pueden comprar definitivamente se la recomiendo, está preciosa. La caja tiene muchísimos detalles que ahorita se los voy a mostrar por supuesto de cerca. Vean toda la caja, tiene relieves, tiene diseño de China, obviamente alusivos a China. Está demasiado bonito y su traje, obviamente su vestido, pues es alusivo también a China. Todo lo que tiene aquí está demasiado bonito. Y ¿saben lo que no me gusta tanto? Que no entiendo dónde está realmente el dragón. Y es que siento que lo único que tiene alusivo al dragón es lo que tiene sus accesorios, pero me hubiera gustado como que le hicieran
no sé, algo diferente, que se viera realmente como un dragón. Siento que es más alusivo como simplemente a la celebración, al Año Nuevo chino, pero no tanto al animal. O no sé, quizá lo estoy representando un poco más mal, pero yo siento que pues realmente es alusivo a la celebración de Año Nuevo, no tanto a que es un dragón. Como les digo, me hubiera encantado que le hicieran como algo alusivo al dragón, que de igual manera los accesorios pues es lo único que trae, pero está bastante bonita. Está de las mejores Monster Highs que tengo y el peinado me encanta. Y saben que estas muñecas yo no las saco de su caja, pero no sé, quizá ahí me decido, por ahí encontraré la manera de mostrárselas y de que ustedes puedan mirar. Y bueno, pues aquí está la caja. Ya acerqué la cámara, bajé la luz para que ustedes puedan ver estos detalles. Como pueden ver, pues aquí está lo alusivo a las escamas del dragón, que es lo único que tiene la muñeca en específico de este animal. Y pues aquí están los detalles de la caja que les decía que están súper bonitos. Esto es metálico en dorado. Esta caja fue bastante costosa y como ustedes pudieron ver, el costo fue de $90 y definitivamente yo creo que sí vale la pena. Vean todos los detalles de la caja. Aquí le hacen esta ventanita para que se le pueda ver su peinado, el vestido, la parte trasera, como quien dice, de la muñeca. Está hermosa esta caja y pues abajo simplemente pues trae los detalles de la muñeca. Y pues ahora sí la saqué de la cajita. Yo no le suelo quitar estos cinchos que tienen para detenerlas, no por cuestión de coleccionismo, ya que el coleccionismo también ha ido evolucionando y ahora sacarlas de las cajas la verdad es que es de lo más normal en estas muñecas, pero yo no tengo espacio, entonces realmente las dejo en sus cajitas, que es mucho más fácil para mí tenerlas así. Y pues aquí ustedes pueden ver los detalles, todos los relieves en el vestido. Esto que les digo que son como simulando sus medias, las escamas del dragón y las escamas del cuerpo, que pues son de esta manera. El maquillaje, todo, como pueden ver, los tonos son dorados, morados, negros, rojos y pues es porque estos colores son muy representativos de la cultura china. Aquí ustedes pueden ver también lo que les decía que son en los accesorios donde se pueden ver cosas alusivas al dragón. Su cabello está demasiado bonito y pues aquí ustedes lo pueden ver de una manera mejor. ¿Saben que el cabello todos opinamos que debió ser largo, pero hubiera ocultado la colita del dragón, que es esto que ustedes pueden ver por aquí? Entonces creo que está perfecta, la verdad, a mí me encanta. No sé ustedes qué opinen. Y bueno, definitivamente tengo que decir que un año de espera valió la pena. Esa muñeca está demasiado bonita, definitivamente es de mis favoritas de mi colección, aunque me encantan las de la colección de terror. Es que esta muñeca todo es demasiado detallado. Pero bueno, díganme en los comentarios si a ustedes les gustó estas muñecas, si se animarían a coleccionar alguna de ellas. La verdad es que a mí me encantan y se las recomiendo mucho, sobre todo este tipo de cosas como que son alusivas a algo. Es de lo mejor que ha hecho Monster High y Mattel Creations. Pero bueno, ahora sí, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. Bye.